Hola, historiadores en acción. Aquí nuevamente la Academia de Historia, lista para acompañarte en este viaje. Tendrás prácticas y videos de repaso, así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. Hola a todos, bienvenidos a otro video de repaso. Hoy vamos a ayudarte a prepararte para tus pruebas nacionales. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido de repaso y asegurar una excelente calificación. Tema número 4. Reconocer las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo varias causas complejas y entrelazadas que van a llevar al estallido del conflicto en 1939. Estas causas se pueden dividir en varios factores. Vamos a continuación a explicar las principales. En primera instancia, el Tratado de Versalles de 1919. Este tratado, firmado a finales de la Primera Guerra Mundial, impuso duras sanciones a Alemania. Este acuerdo obligó a Alemania a aceptar la culpa de la guerra, pagar enormes reparaciones económicas, ceder territorios y reducir su ejército. Estas condiciones humillaron al pueblo de Alemania, generaron un fuerte resentimiento y crearon un caldo de cultivo para el ascenso de movimientos radicales como el nazismo. Adolfo Hitler aprovechó esta situación para prometer la restauración del orgullo y del poder de Alemania, que atribuyó a su popularidad y eventual ascenso al poder. Luego tenemos el ascenso al régimen totalitario. En las décadas de 1920 a 1930, varios países vieron el surgimiento del régimen totalitario, como el fascismo en Italia bajo Benito Mussolini y el nazismo en Alemania bajo Adolfo Hitler. Estos regímenes, centrados en la expansión territorial, la supremacía racial y el control total del Estado, buscaban cambiar el orden internacional impuesto tras la Primera Guerra Mundial. Japón, bajo el control militar, también adoptó una política expansionista, pero en Asia. Estos regímenes agresivos desafiaron la estabilidad mundial y amenazaron la paz. La Gran Depresión de 1929. La Gran Depresión, que comenzó en el 29, afectó profundamente a la economía mundial. Millones de personas quedaron desempleadas, lo que generó la inestabilidad política y económica en muchos países. En Alemania, la depresión debilitó la recuperación económica. En Italia y Japón, la crisis económica impulsaron políticas agresivas de expansión para tratar de asegurar recursos y mercados. Nada tontos. Lo que condujo a la militarización y a la conquista de territorios. La política del apaciguamiento. Las potencias occidentales, principalmente el Reino Unido y Francia, adoptaron una política de apaciguamiento en la década de los 30 contra el creciente fascismo y nazismo. No querían repetir lo de la Primera Guerra, conscientes de la devastación que provocó. Enfrentando a sus propios crisis, estas naciones optaron por ceder algunas de las demandas de Hitler y Mussolini en lugar de confrontarlos militarmente. Esto incluyó permitir la recuperación de Renania por parte de Alemania en 1936 y la expansión de Austria en 1938. La falta de la resistencia de estas acciones alentó a Hitler a ser más agresivo, lo que eventualmente lo llevó a la invasión a Polonia. Expansionismo alemán y japonés. Alemania, bajo Hitler,
Buscaba expandir su territorio en Europa del Este para asegurar el Lebensraum, el espacio vital, decía Hitler, para la raza aria. Según la ideología nazi, esto incluyó la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia. Por su parte, Japón se expandió agresivamente en Asia, invadiendo primero Manchuria en 1931 y China en 1937. Ambas naciones estaban decididas a expandir su influencia y territorio, lo que inevitablemente llevó al conflicto con otras potencias mundiales. Después tenemos el fracaso de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, que fue creada tras la Primera Guerra Mundial para mantener la paz, entre comillas, resultó ineficaz para detener las agresiones de las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, y no pudo imponer sanciones significativas ni defender las invasiones territoriales, lo que minó su credibilidad y permitió que las potencias agresoras actuaran sin temor a represalias internacionales. Y por último, en este caso, tenemos el Pacto Molotov-Ribbentrop en 1939. El pacto de no agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética permitió a Hitler invadir Polonia sin temor a una respuesta militar soviética. Nada tonto. Este acuerdo también incluía un protocolo secreto que dividía a Europa del Este en esferas de influencia entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 ya fue el detonante inmediato de la Segunda Guerra Mundial, provocando que el Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania 2 días después. Y así inició el conflicto que durará 5 años. Esquema resumen: causas, involucrados y afectación. Tratado de Versalles, donde Alemania, Francia y el Reino Unido eran los principales. Alemania quedó resentida por las condiciones impuestas, lo que favoreció el ascenso de Hitler y el nazismo, fomentando el nacionalismo extremo. La política de apaciguamiento, Reino Unido y Francia y Alemania. Estas potencias permitieron que Alemania anexara territorios sin resistencia, lo que fortaleció la confianza de Hitler para expandir el conflicto. Expansionismo nazi y fascista, Alemania e Italia. La búsqueda de espacio vital por parte de Alemania y las ambiciones imperialistas de Italia llevaron a la anexión de varios países vecinos. Debilidad de la Sociedad de Naciones. Italia, Japón, Alemania, Reino Unido. La incapacidad de la Sociedad de Naciones para frenar las agresiones territoriales de Japón, Italia y Alemania permitió la expansión de la guerra. El Plan Molotov, 1939. Alemania y la Unión Soviética. Este pacto de no agresión entre Hitler y Stalin permitió a Alemania invadir Polonia sin temor a represalias soviéticas, desencadenando la guerra. Expansionismo imperial japonés. Japón, China, Estados Unidos. Invadió territorios en Asia buscando recursos, lo que culminó en la confrontación con Estados Unidos y la expansión del conflicto en el Pacífico. Para esto recordaremos más adelante el ataque a Pearl Harbor. Y la Gran Depresión económica. Alemania, Estados Unidos, Japón e Italia. La crisis económica global debilitó a las democracias occidentales y facilitó el surgimiento de regímenes totalitarios en Alemania e Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo experimentó transformaciones profundas en términos de fronteras territoriales, influencia política, estructuras de poder y alianzas internacionales. Los principales cambios se agrupan en varios aspectos. El primero, reconfiguración de las fronteras y los estados. La división de Alemania. El país fue dividido en dos zonas: la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, bajo la influencia de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y la República Democrática Alemana,
Alemania Oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética. Nuevas fronteras entre Polonia y Alemania. La línea Oder-Neisse marcó la nueva frontera oriental de Alemania, mientras que Polonia desplazó sus fronteras hacia el oeste. Descolonización. El colapso de las potencias coloniales europeas como el Reino Unido y Francia condujo a la independencia de varios países en Asia, África y Oriente Medio, dando paso a una nueva ola de descolonización. La Guerra Fría y la bipolaridad. Estados Unidos versus la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial sentó las bases de la Guerra Fría, un enfrentamiento político e ideológico entre dos superpotencias, Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética comunista. El mundo quedó dividido en bloques, el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque oriental bajo la influencia soviética. Se fomentaron la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia, dos instituciones de protección militar, de alianzas de protección, cada una apoyando al bando importante. Nuevos organismos internacionales. Surge las Naciones Unidas, ya que la Sociedad de Naciones no funcionó, se creó una nueva organización. En 1945 se fundó la ONU, con el objetivo de prevenir futuros conflictos. Y bueno, repasemos todo lo que se ha estudiado y sabemos que no se logró cumplir ese objetivo. Pero promover la cooperación internacional y proteger los derechos humanos. El Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, estas instituciones que fueron creadas en la conferencia de Bretton Woods, van a generalizar un nuevo orden económico global y van a financiar la reconstrucción de la posguerra, pues Estados Unidos no quería cometer el mismo error de la Primera Guerra Mundial, en prestar dinero. Reconfiguración en Asia y Medio Oriente. Se da la independencia de la India en 1947. La India británica se dividió en dos estados independientes, la India y Pakistán, marcando el comienzo de una serie de movimientos de independencia en Asia y más adelante un conflicto entre estos dos países. Establecimiento de Israel en 1948 como país. El Estado de Israel fue fundado en Palestina, lo que desató un conflicto continuo con los países árabes vecinos y las poblaciones palestinas desplazadas. Y ya sabemos que el conflicto continúa. Avances del comunismo y la resolución y revoluciones. La Revolución China en 1949 lleva a la victoria al Partido Comunista de Mao Zedong en la Guerra Civil China y transformó a China en una república comunista, alineada a la Unión Soviética, pero no bajo su esfera. El expansionismo del comunismo en Europa del Este. Después de la guerra, varios países de Europa del Este quedaron bajo la influencia soviética, estableciendo regímenes comunistas en Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Checoslovaquia. En este cuadro podrás observar los cambios que se dan en ciertas regiones a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el suroeste asiático. Hay descolonización de Filipinas, Indonesia y Vietnam, y las guerras coloniales de Francia que pierde el control de Indochina. En Oceanía, el papel estratégico de la Guerra del Pacífico y las alianzas militares que empieza a hacer Estados Unidos posguerra. En norte de África hay descolonización, independencia de Marruecos, Túnez y Libia, y el auge del nacionalismo árabe. En Europa, la división de Alemania y la cortina de hierro, y luego la creación del muro de Berlín, la creación de la ONU y de la OTAN, más el Pacto de Varsovia. Y en América Latina, la mayor influencia de Estados Unidos en la región durante la Guerra Fría, creciendo una polarización ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Existen tres cambios políticos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial importantes de mencionar. Uno, el desarrollo de la tecnología nuclear. Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron armas nucleares de destrucción masiva.
dando lugar a una inusual y mutua, contribuyendo a la inestabilidad en la Guerra Fría. Desplazamiento de la población y la reconstrucción. La guerra resultó en la devastación de muchas ciudades y la reubicación de millones de personas. Ejemplo, la conformación de un nuevo Estado en Israel. La reconstrucción de Europa Occidental y Japón con la ayuda del Plan Marshall y el esfuerzo de recuperación económica de Europa. Además, el desarrollo de la Unión Europea. La Segunda Guerra Mundial sentó las bases para la cooperación europea y la eventual condujo a la formación de la Unión Europea. Esta organización promovió la paz, la cooperación económica y la integración política de los europeos. Las causas que dan origen a la Segunda Guerra Mundial fueron el resultado de una combinación de resentimientos por el Tratado de Versalles, el ascenso de los regímenes totalitarios, la crisis económica, una política fallida de apaciguamiento y el expansionismo agresivo de Alemania, Italia y Japón. Estos factores, junto con la ineficacia de las tres instituciones internacionales para mantener la paz, llevaron al estallido de un conflicto global que cambió al mundo y cambió la historia para siempre.